Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria, y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Realmente tenemos una iglesia misionera. Hemos podido ver la cantidad de hermanos que han estado en viajes de misiones cortos y largos. Tenemos en nuestro corazón el latir misionero, y eso es así. Y estas palabras del profeta Isaías nos animan y son la base, el fundamento, lo que identifica una iglesia misionera. Levántate y resplandece. Es una lectura que es profética para el pueblo de Israel, pero también para cada uno de nosotros y para esta iglesia, para la iglesia de Denia. Pero ¿por qué tenemos que levantarnos y resplandecer? Si vamos un poco atrás, en el capítulo 59 de Isaías, en el versículo 9 y 10 nos dice: por eso se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y hay aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. Gruñimos como osos todos nosotros. Gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia y no la hay. Salvación y se alejó de nosotros. Dice en el verso 14, y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos. Levántate y resplandece, porque venimos en un mundo, como dice la palabra, que las tinieblas están cubriendo la tierra. Y eso es real. Yo sé que hay muchísimas historias que podríamos traer en esta mañana acerca de lo que está pasando a nuestro alrededor. Yo quiero contaros una de ellas. Es una de ellas que indica lo que a veces puede llegar a valer una vida. En la India hay madres y padres que tienen que dar a sus hijos, los venden, porque no pueden mantenerlos. Son muchos niños los que tienen, familias, hay mucha pobreza. Y uno de esos niños cuesta 20 euros. 20 euros, para que veáis la diferencia y del valor que pueden tener 20 euros aquí o en aquel país. Estos niños luego pasan a ser para donante de órganos o a veces para incluso rituales y sacrificio. Nosotros, dentro de la Misión Bautista Europea, tenemos un grupo de personas que se encarga de forma camuflada a ir a estos lugares y comprar estos niños para llevarlos a orfanatos y para que de esa manera ellos puedan tener una vida digna. Valor de 20 euros, lo que puede llegar a valer un niño. Eso es oscuridad, eso es realmente el pecado, la muerte, el caos. Pero lo único que puede deshacer el caos, como leemos en Génesis cuando comenzamos a abrir nuestra escritura, es la luz. Es la luz. Pero fijaros bien que la oscuridad de la cual hablo, en el fondo no existe. Me diréis, ¿por qué? Yo quiero comentaros una anécdota que muchos me lo habéis oído. Es un estudiante cuyo profesor estaba empeñado en demostrar que Dios no existía. Y entonces decía, Dios no puede ser real, porque si no, todo el mal que hay en el mundo, y Él es creador de todo, Él lo hubiera creado. Y eso es ilógico, no puede ser cierto. Entonces este alumno le dijo, profesor, ¿el frío existe? Y él dijo, pues claro que hace frío, en invierno hace mucho frío y nos tenemos que abrigar, ¿no? Dice, no, profesor, el frío no existe, es la ausencia de calor. Y es real, termodinámicamente el frío no tiene ninguna magnitud, el calor sí. Profesor, ¿y la oscuridad existe? Pues claro, si vienes aquí de noche y apagamos las luces, seguro que no vas a ver nada. Dice, no, profesor, la oscuridad no existe, es la ausencia de luz. Y es real porque cuando estamos en un cuarto oscuro y abrimos la puerta, la oscuridad no sale fuera. Es la luz la que entra dentro. Dice, profesor, ¿el mal existe? Acabamos de ver lo que valen 20 euros en la India, ¿no? Dice, pero no, el mal no existe. Es la ausencia de Dios. Es la ausencia de Dios. Dice Martin Luther King, la oscuridad no puede conducirte fuera de la oscuridad, sino solo la luz puede hacer eso. El odio no puede conducirte fuera del odio, solo el amor puede hacer eso.
Y esa es la buena noticia, como dicen los carteles y lo que llevamos diciendo toda la mañana, porque tú y yo somos esa luz. Tú y yo portamos esa luz. Y eso es lo importante. Pero ¿cómo podemos hacerlo? Porque a veces lo decimos, pero nos falta empezar a dar los pasos y saber cómo hacerlo. Tenemos que hacerlo de 3 maneras. Primero tenemos que asumir el reto de cuál es nuestra misión. ¿Cuál es nuestra misión? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Dónde tenemos que ser luz y cómo? En segundo lugar, tenemos que tener una decisión, tomar una decisión, levantarnos. Y en tercer lugar, tener una actitud de corazón, resplandecer. Levántate y resplandece, nos dice Isaías a esta iglesia, porque sobre ti resplandecerá la gloria de Jehová y entonces las naciones serán llevadas a tu luz. Y esa es mi oración. Señor, ayúdame a levantarme y ayúdame a resplandecer. Yo quiero contaros una historia que nos enseña cómo debemos de ver la misión, cómo debemos de levantarnos y cómo debemos resplandecer. Es la historia de un rey, de uno de esos reyes del Judá, que la palabra dice que hizo lo recto delante del Señor. No eran muchos, pero este era uno de ellos. Es Josafat, hijo de Asa. Su padre también era un buen rey. Cometió errores graves, que seguro muchos conocéis de vosotros, con graves consecuencias. Pero desde luego él, dice la palabra, el Señor estaba con él. Hizo grandes reformas y una de ellas es que hizo una cruzada por todo su reino de Judá, llevando la palabra y haciendo que todos aprendieran la ley en los lugares donde estaban viviendo. Hizo unas grandes cruzadas y grandes transformaciones, pero un día se enfrentó a una gran batalla. Algo increíble. 3 reinos se unieron contra él: los moabitas, los amonitas y los meunitas de Edom, del otro lado del Mar Muerto. Era un ejército incomparable, increíble. Era imposible, a pesar de que ellos de que Josafat tenía un buen ejército, luchar contra este ejército iba a ser algo totalmente destructivo. Por sus fuerzas no podría ser. Y yo quiero leeros ese fragmento en el que Josafat se encuentra en esta situación y entonces decide asumir esa misión, levantarse y resplandecer. Y esto lo podemos leer en 2 de Crónicas, capítulo 20. Yo voy a leeros desde el 12. Dice así: «Oh, Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos». Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaban allí Jeaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo: «Oíd Judá todo, vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová dice así: no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra guerra, sino la de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Sid, y los hallaréis junto al arroyo, y antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros». Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá, y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: «Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados». Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: «Glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre». Es una bonita historia y en ella podemos ver 3 cosas fundamentales. En primer lugar, cómo Josafat supo ver lo que tenía delante, entender esa magnitud, la gran batalla a la cual se tenía que enfrentar y cómo en esa batalla él podía ser luz. ¿Y cuál es nuestra batalla? Nuestra batalla no es menos numerosa y no es menos aplastante que esa. Acabamos de comentar el tema de los 20 euros en la India, pero os voy a dar algunos datos. Vivimos en una auténtica crisis. Tenemos que ser luz, pero tenemos que ser luz en un mundo muy complicado. Tenemos una crisis económica, crisis emocional, crisis espiritual. Os voy a dar algunas cifras. Más de 1.000 millones de personas viven con menos de $1 al día.
Alrededor de 24.000 personas mueren cada día de hambre, por causas relacionadas con el hambre. Entre 2011 y 2013, el hambre crónica afectó a 842 millones de personas. Cada día 30.000 niños de menos de 5 años mueren de enfermedades que hubieran podido ser evitadas. En los países en desarrollo, más de un niño de cada 10 no llega a cumplir los 5 años. En África subsahariana, una persona de cada 3 sufre hambre crónica. Más de 500.000 mujeres mueren cada año en los partos y en los embarazos. 42 millones de personas viven con el virus del SIDA. Para el 2020 se estima que una cuarta parte de la población de algunos países africanos desaparece por causa del SIDA. Más de 1.000 millones de personas no tienen acceso al agua salubre. En el África subsahariana, cerca de la mitad no tienen acceso al agua potable. 2.400 millones de personas se ven privadas de instalaciones sanitarias satisfactorias. El 33% de la población mundial no tiene acceso a la electricidad. Un niño de cada 5 no tiene acceso a la educación primaria. 876 millones de adultos son analfabetos, de los cuales 2/3 partes son mujeres. Solo el 5% tenemos acceso a Internet. Solo el 24% de la población mundial tenemos un televisor. En este siglo, el 12% de los mamíferos, el 11% de las aves y el 4% de los peces y reptiles están en peligro de extinción. En España, la pobreza infantil en 2010 fue de 26,2% y el abandono escolar del 28,4%. Esta es la batalla que tenemos por delante y no es pequeña. No es pequeña. Hay una gran crisis emocional. Grandes problemas tenemos en cuanto al estrés, la ansiedad, la depresión. Tenemos abusos, podemos ver la televisión cada día, víctimas del maltrato. Tenemos suicidios, crisis espiritual, la incredulidad, la falta de fe. Personas que van a beber en manantiales de aguas estancadas. No podemos cerrar los ojos y tenemos que pedir en primer lugar al Señor que nos dé compasión para saber el ejército que tenemos delante y hacia dónde tenemos que ir. Pero tenemos algo importante y es lo que pone aquí. Y es que nosotros somos la luz. Y somos la luz porque, fijaros, lo dice la palabra, quiero que lo entendáis y quiero que lo asimiléis. El pueblo, lo dice Isaías 9:2:2, el pueblo que andaba en tinieblas ha visto la gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz le ha resplandecido sobre ellos. Dice Juan 8:12, Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús es la luz verdadera. ¿Y Él a qué vino? Dice, vino a dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. ¿Cuál es entonces nuestra misión? Dice Hechos 13:47, te he puesto como luz para los gentiles, a fin de que lleves la salvación hasta los confines de la tierra. Y en Juan 1:5 dice, y este es el mensaje que hemos oído de parte de Él y os anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Nosotros tenemos la luz y nosotros estamos llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Por eso ese ejército que tenemos delante, solamente podremos llegar a él si somos una iglesia misional, una iglesia que se encarna igual que Cristo y Dios mismo se encarnó en Cristo, y una iglesia a la cual nosotros podemos ir y transmitir esa luz que de por sí tenemos. Pero en la historia que hemos leído, vemos que además de tener salud tenemos que hacer dos cosas, tomar una decisión, levantarnos y tener también una actitud, resplandecer. Pero para levantarnos, en la historia de Josafat vemos que se levanta con 3 características que son claves y que tenemos que asumir. Josafat se levantó porque primero se humilló. Se levantó porque en primer lugar hincó sus rodillas, oró al Señor, le pidió dirección, reconoció su grandeza y sobre todo lo más importante, reconoció que él no podía. Fijaros, dice en el verso 12, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros, no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Levantémonos después de humillarnos y después de reconocer que en esa batalla solamente el Señor puede ser el que lleve y el que nos ayude
ayude. Fijaros, es importante porque Isaías advierte de ello: no iluminemos con nuestras antorchas, no iluminemos con nuestro fuego, iluminemos con la luz del Señor, dependiendo totalmente de Él. Dice Isaías 50, el versículo 10, avisándonos de eso, dice: ¿quién entre vosotros teme a Jehová y escucha la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Pero he aquí que todos vosotros encendéis el fuego y prendéis las antorchas. Andad a la luz de vuestro propio fuego y de las antorchas que habéis encendido, y de mi mano os vendrá esto: acabaréis por yacer en lugar de tormento. Tenemos que ser capaces de reconocer que la luz que tenemos que llevar es la luz del Señor. En segundo lugar, algo muy importante que hizo Josafat cuando se levantó, y es que unió a todo el pueblo. La batalla solo se gana cuando se está en unidad, cuando su iglesia le busca unido. Fijaros que dice: todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Dice la versión internacional: y los más pequeños estaban hasta los bebés. Él no puso con el equipo de liderazgo y con los capitanes del ejército, no se puso en ese caso a luchar, a orar y a pedir a Dios, no. Fue todo el pueblo el que tomó la iniciativa, desde los más pequeños, los bebés, hasta los más ancianos. Todos unánimes estaban juntos. Lo mismo ocurre con el trabajo misionero. No depende solo de los pastores, los líderes y los que van al campo misionero. Es labor de todos nosotros estar en esa batalla y estar en esa lucha. Y en el tercer caso, cuando se levantó, lo que hizo fue en obediencia, no siguiendo sus planes, sino los planes de Dios, y eran extraños, porque el Señor les dice que bajaran al valle donde estaba ese ejército descomunal, llegaran allí y se estuvieran quietos. Humanamente eso no tiene ningún sentido. Dice: no temáis ni desmayéis delante de esta multitud tan grande, porque la batalla no será vuestra, sino será de Dios. Es como le dijo a Moisés cuando iba a cruzar el Mar Rojo, o es como habla en Zacarías el mensaje profético que dice: no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Y de esa manera el pueblo es como bajó. Dice el versículo 17 del Crónicas 20, que es el que estamos tratando: no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová está con vosotros. Los mayores errores que se cometen en la lucha, en la batalla, es cuando nosotros queremos poner nuestros propios planes delante del Señor y no somos capaces de ceñirnos a lo que Él nos está diciendo cómo hacerlo. Dice Efesios 5, 6, 14: ahora sois luz en el Señor, entonces andad como hijos de luz. Levantaos. 3 cosas para levantarnos hemos visto, pero que son fundamentales: humillarnos, depender del Señor, estar unidos y obedecer. Pero tenemos que acabar con algo fundamental, y es que no solo dice levantaos, dice también resplandece. Porque la batalla no se gana cuando hay quejas, cuando hay ruido de carros y de espadas, sino cuando hay cantos de alabanza y de adoración. Fijaros, los versos 20 y 21 dice: se levantaron muy de mañana y salieron al desierto de Tecoa. Y cuando salían, Josafat se puso en pie y dijo: oídme, Judá y habitantes de Jerusalén, confiad en el Señor vuestro Dios y estaréis seguros. Confiad en sus profetas y triunfaréis. Y habiendo consultado con el pueblo, designó a algunos que cantaran al Señor y a algunos que alabaran en vestiduras santas, conforme salían delante del ejército, y que dijeran: dad gracias al Señor, porque para siempre es su misericordia. Tenemos que brillar, no podemos ser opacos. Tenemos que caminar en luz, pero tenemos que resplandecer. Imaginaos la situación: todo el ejército de ellos bajando frente a un ejército mucho más descomunal, bajando al valle, pero en vez de oírse el ruido de los caballos, el ruido de las espadas, los gritos agresivos que entonan a la gente a la batalla, lo que se oía eran cantos de alabanza, y los que iban delante iban vestidos con ornamentos sagrados. Y esa es la batalla que estaba destinada a la victoria. La alabanza es la que iba en vanguardia, estaban vestidos de adoración, y la fe era el ornamento que llevaban hacia adelante. Somos faros, somos luz, alumbremos entonces. Hay una gran diferencia entre el carbón y el diamante. Muchos me habéis oído escuchar esta ilustración, pero es que es muy interesante y habla mucho de lo que estamos hablando, de lo que estamos diciendo.
Tanto el carbón como el diamante son lo mismo. La composición es la misma. Son minerales formados únicamente por átomos de carbono. No hay más. Es exactamente igual. ¿Qué hace que el carbón tenga un brillo opaco y lo único que hace es reflejar la luz de forma opaca y de forma acérea? Mientras que el brillante penetra la luz en ella y la devuelve en todo el espectro visible, en todos los colores posibles. ¿Qué es lo que hace eso? La actitud interna, la transformación interna. El diamante tiene todos sus átomos ordenados, colocados en perfecto orden y las distancias entre los átomos son las mismas. En el carbono se han descolocado. El diamante se ha formado así por fuerte presión y por fuerte temperatura. Y esa es la transformación que Dios quiere en nuestras vidas. Eso es lo que el Señor está haciendo cuando nosotros vamos en este camino de santidad. Antes decía Jorge, no es fácil. La Navidad implica el Calvario. Y todos tenemos y sabemos lo que supuso para el Señor mismo. Ni para nosotros es fácil. El ser diamante cuesta. El ser diamante hay que sufrirlo. Pero es el resplandor, es esa luz la que va a cambiar el mundo que tenemos por delante. Y cuando comenzaron, dice el versículo 22, a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y el monte Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron unos a otros. Cuando llegaron al valle, resulta que todos estaban muertos porque entre ellos se habían peleado y habían perecido. No tuvieron ni siquiera que luchar. El Señor había dado la victoria a este pueblo por su obediencia, por bajar, levantarse y por hacerlo resplandeciendo. Y dice también en el versículo 29, una vez más, todos los reinos de aquellas tierras temieron al Dios de Judá como resultado de esta hazaña. Fue un testimonio que llevó la palabra de Dios, el mensaje de Dios, a todos los reinos alrededor. Levántate y resplandece. Estamos leyendo hoy, nuestra hermana Vana ha leído desde el principio, porque eres luz, y la luz solo tiene este destino, alumbrar en la oscuridad. Si aún no eres luz, plantéate tomar a Cristo en tu corazón, porque eres la única manera que esa luz va a penetrar y es la única manera que esas tinieblas que pueda haber en tu vida van a desaparecer. Y si ya eres luz, entonces, hermano, empieza reconociendo la batalla que tienes por delante. Decía antes Alicia, ¿cuál es la misión? ¿Cuál es mi lugar en la misión? ¿Dónde tengo que estar yo en la misión? Ahí es donde tengo que colocarme. Levántate, humíllate delante del Señor, pídele al Señor que te diga cuál es ese sitio, dónde debes de estar. Depende totalmente de Él y obedece. El año pasado hablábamos de que solo hay dos tipos de obediencia y este año os lo recuerdo. O bien vamos a la misión, o bien mandamos gente a la misión. Pero no hay otra opción. Tenemos que ser luz de una manera o de otra. Y por último, tener siempre una actitud resplandeciente. Hoy también lo decía Jorge. No haya quejas, no haya críticas, no haya ruido de caballos, no haya sonido de espadas. Que resplandezcamos, que nuestro caminar sea un caminar de adoración. Quiero acabar con una frase de Teresa de Calcuta, que nos habla de cómo resplandecer. Dice, no estoy completamente segura de cómo será el cielo, pero sí sé que cuando muramos y llegue la hora de que Dios nos juzgue, Él no va a preguntar cuántas cosas buenas has hecho en tu vida. Lo que va a preguntar es cuánto amor pusiste en lo que hiciste. La misión sustenta a la iglesia como las llamas el fuego. Iglesia, levántate y resplandece, porque esa es nuestra función. Si eres luz, alumbra. Amén. Amén. Levántate y resplandece. Se van a repartir unas velas ahora. Todos vamos a tener una vela. Voy a pedir a Fernando que apague las luces del templo. Las de ahí. Porque Navidad llegó. Navidad llegó.